Am, Bien, dejen, comparto pantalla. Mm, Bien, vamos a comenzar. Vamos a discutir principalmente tres cosas el día de hoy. Lo primero es el sentido de predicados y oraciones. El segundo, por qué el sentido de una oración no es su referencia. Y los argumentos de Frege para sostener que las oraciones refieren a su valor, a sus valores de verdad, a su valor de verdad, mejor dicho. Bien, entonces hemos pasado tiempo ya argumentando, siguiendo a Frege en sus argumentos, a favor de la idea de que los nombres propios expresan sentidos, tienen sentidos. Hemos visto el rol teórico que esto juega dentro de la teoría fregiana para explicar ciertos fenómenos, etc. Y ahora la pregunta que nos queremos hacer es si otras expresiones del lenguaje, además de los nombres propios, tienen referencia. Y la respuesta es, por supuesto, que sí. Um, entonces, de acuerdo con Frege, cualquier palabra que sea susceptible de tener significado debe tener un sentido. Entonces, por supuesto, los nombres propios y, perdón, los predicados y las oraciones en general deben también de expresar un sentido si es que han de ser eh, significativas. Um, y esto, por supuesto, no es fortuito. Si queremos que los sentidos nos ayuden a explicar informatividad, la informatividad de ciertas oraciones, no puede ser que solo los nombres propios um, que aparecen en oraciones expresen sentidos. Tiene que ser el caso que las oraciones completas expresen sentidos. Habíamos visto que la razón por la cual Pancho Villa es idéntico a Dorotea Orango, es informativa, es porque cuando la aprendemos, aprendemos que el caudillo del norte es idéntico a, a, a el hijo de la señora tal y tal, ¿no? Pero noten cómo es que en esta explicación estoy asumiendo que la oración Pancho Villa es idéntico a Doroteo Arango expresa un sentido. Si solo los nombres expresaran sentidos, no podría decir que cuando aprendo que Pancho Villa es idéntico a Doroteo Arango, aprendo que el caudillo del norte es idéntico a el hijo de la señora tal y tal. Solo podría decir caudillo del norte, hijo de la señora tal y tal, pero para que entienda que lo que se está predicando es identidad, necesito decir que la oración entera expresa el pensamiento, expresa el sentido. El caudillo del norte es idéntico a el hijo de la señora. Bien, entonces la pregunta que surge entonces es
Déjenme, que quizás sea bueno dar otro ejemplo para motivar cómo es que también los predicados deben expresar sentidos. Um, Recuerden que uno de los fenómenos derivados del acertijo de Frege es el siguiente. Queremos explicar por qué cuando aprendemos que ciertas oraciones son verdaderas, somos susceptibles de actuar de tal o cual forma. Entonces, si, um, um, si, uh, si yo no sé que Clark Kent es idéntico a Superman y alguien me dice, Clark Kent se está tomando un café en la esquina, a mí no me va a importar poco, no voy, o sea, no voy a actuar, Clark Kent me da igual. Pero si alguien me dijera, Superman está tomando un café en la esquina, probablemente actúe de manera muy distinta. Quizá vaya a la esquina a ver qué onda con Superman, ¿no? Y por supuesto, para explicar esto, no hace falta, perdón, para explicar esto no basta con considerar solo los referentes de las oraciones, porque el referente de Clark Kent es el mismo, del nombre Clark Kent es el mismo que el referente del nombre Superman. Tenemos que apelar a los sentidos de los nombres. Pero por supuesto, una explicación completa tendría que decir, bueno, cuando me dicen que Clark Kent está tomando un café en la esquina, lo que aprendo es algo como el reportero del planeta, tales y cuales características, está tomando un café en la esquina. Aquí para poder decir esto le tengo que atribuir un sentido a también el predicado estar tomando un café en la esquina. Y lo mismo cuando digo, bueno, cuando aprendo que Superman está en la esquina, lo que aprendo es que el superhéroe de Krypton está tomando un café en la esquina. Aquí le estoy atribuyendo un sentido a la oración entera y por tanto un sentido al predicado estar tomando un café en la esquina. Ahora, no es obvio cuáles puedan ser los sentidos de los predicados y la verdad es que Frege no dice mucho acerca de eso. Uno podría especular, por ejemplo, que el sentido de el predicado es un oftalmólogo, es algo como es un doctor de los ojos. Ese sería un buen candidato para hacer el sentido de el predicado es un oftalmólogo, ser un doctor de los ojos. Sería un buen candidato para hacer un sentido que determina la referencia adecuada del predicado. Arturo. Yo, revisando, por ejemplo, las últimas clases, me Ajá. entró la duda de que, por ejemplo, si hay alguna distinción entre sentido y descripción, porque en un principio como que me pareció, después de pensarlo varias veces, lo que es el sentido, como que me Ajá. pareció muy parecido a lo que entendemos por descripción. No sé si hay alguna diferencia. Bien, esa es una buena pregunta. Entonces, regresemos al caso de los nombres para responder tu pregunta con más claridad. Cuando Frege nos dice, nos da un ejemplo de cuál podría ser el sentido del nombre Aristóteles, es cierto que lo que Frege escribe es una descripción. Dice, el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno. Como vamos a ver cuando discutamos a Russell en el siguiente tema, esto es lo que solemos llamar en filosofía del lenguaje una descripción definida.
Y entonces, puesto así, parecería natural decir que el sentido de un nombre es simplemente una descripción, pero eso no es completamente preciso porque decirlo de esa forma ignora algunas distinciones finas que son sin duda importantes. Entonces, así como los nombres propios, las descripciones son palabras de lenguaje. Un nombre propio es el tipo de cosa que yo puedo escribir en una hoja de papel con palabras. Lo mismo que una descripción definida. Y entonces, como tal, las descripciones definidas estrictamente no son buenas candidatas para ser sentidos. Porque como hemos visto, como vimos la clase pasada, para Frege los sentidos son otro tipo de cosa. Son estas entidades abstractas, independientes del lenguaje. La descripción, el pupilo de Platón y el maestro Alejandro Magno es un pedazo del lenguaje español y como tal depende de la actividad de los seres humanos, de los hablantes del español. Si no hubiese habido hablantes del español, esa descripción nunca hubiera existido. Pero Frege diría que el sentido que corresponde al nombre Aristóteles siempre ha existido y siempre va a existir. Es una entidad eterna viviendo en el cielo platónico. Entonces, estrictamente un sentido no es una descripción. Lo que ocurre es que para que Frege pueda darte a entender cuál es la descripción, cuál es el sentido del nombre Aristóteles, lo mejor que puede hacer es escribir una descripción definida en el lenguaje en el que estaba hablando, para darte a entender cuál es el sentido. Pero eso no quiere decir que la descripción misma sea el sentido. Lo único que quiere decir es que la descripción es un buen vehículo para expresar cuál es el sentido de cierto nombre. ¿Vale? ¿Esto ayuda, Arturo? Sí, profe, me quedó muy claro. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos al pizarrón por un segundo. Hemos visto, hemos pasado tiempo viendo cómo un hombre como Aristóteles expresa un sentido y este sentido determina la referencia del nombre, ¿no? Y ahora estamos considerando que los predicados tienen sentidos. Y entonces habíamos visto que un buen candidato para hacer el sentido del predicado es oftalmólogo sería algo como es un doctor de los ojos. Y ahora la cuestión es preguntarnos, bueno, si este es el sentido del predicado, ¿cuál sería el referente de un predicado como es oftalmólogo? ¿A qué referiría un predicado como es oftalmólogo? Esta es una pregunta para ustedes. Armando. Creo que tienes apagado tu micrófono. Armando. Sí, es que no sabía si me estaba hablando a mí. Yo imaginaría que se referiría como al conjunto de todos los oftalmólogos y que la persona pues, pertenezca al conjunto, ¿no? Es un buen candidato, pero no es
No es la opción correcta. No es la respuesta correcta, aunque hay semejanzas importantes entre la respuesta correcta y la que tú acabas de dar. Susana, habías levantado la mano. ¿Quieres intentar? ¿O ya no? Sí, profesor. Se me ocurre que podría ser que se dirige al sentido del cual está hablando el sujeto de la misma, del predicado al que pertenece. Pero a ver, entonces estamos diciendo que tenemos el predicado es oftalmólogo, dijimos que el sentido de ese predicado sería algo como es un doctor de los ojos, y ahora la pregunta es, ¿qué referencia determina ese sentido? Sería raro decir que ese sentido determina como referencia al sentido mismo, ¿no? Tiene que determinar una cosa distinta. Así como el sentido de Aristóteles determina una cosa distinta, el sentido mismo determina a la persona Aristóteles. La pregunta es, ¿qué es lo que determina el sentido de ese oftalmólogo? O dicho de otra forma, ¿a qué refiere el predicado es oftalmólogo? Arturo. Yo pensaría que es más bien pensarlo como una, por ejemplo, en cuestión de calificador existencial, dado un X que cumple con ser de médico de los ojos, por ejemplo. Esa tampoco es la respuesta correcta, aunque entiendo por qué te pareció que podría ser un buen candidato. Bueno, pues recuerden la primera o segunda clase que tuvimos acerca de argumentos y funciones, en particular objetos y conceptos. ¿Se acuerdan que hablamos de estos animalitos, los conceptos, que son funciones que toman objetos y arrojan valores de verdad? Bueno, quizá estos animalitos son muy buenos candidatos para ser referentes de predicados. Entonces imaginen que el predicado es oftalmólogo refiere a una función. La voy a representar como F. Tal que si a esa función, a ese concepto, le damos como argumento cosas que son oftalmólogos, la función arroja verdadero. Si le damos como argumentos cosas que no son oftalmólogos, arroja falso. Parecería que es un muy buen candidato para ser el referente del predicado, ¿no? Porque así podemos explicar por qué oraciones como Aristóteles es oftalmólogo es falsa. Bueno, el referente del nombre Aristóteles es Aristóteles mismo, el referente del predicado es oftalmólogo es esta función que acabo de escribir. Y cuando le damos a esta función Aristóteles como argumento, la función arroja falso. ¿Por qué? Porque Aristóteles no fue o no es un oftalmólogo. ¿Vale? Y ahora, creo que fue Armando, disculpe si no recuerdo bien, no me siento muy lúcido, dormí muy mal, pero creo que fue Armando quien dijo, quizá el referente del predicado es el conjunto de cosas que son oftalmólogos. Lo que Frege diría es que en realidad ocurre lo siguiente, el predicado es oftalmólogo refiere al concepto oftalmólogo, que es esta función que toma objetos y arroja verdaderos si el objeto en cuestión es oftalmólogo o falso de lo contrario. Y esta función a su vez determina lo que Frege llamó un rango de valores, que sería precisamente el conjunto de objetos que son oftalmólogos. Entonces, ese conjunto no es la referencia del predicado, es lo que Frege llamaría la extensión del predicado. La referencia sería el concepto de ser oftalmólogo. ¿Vale? Bien. Vamos a regresar a la guía. Bien, acá lo digo en la guía. La referencia de los predicados son conceptos. Recuerden que un concepto, de acuerdo con Frege, en la terminología fregiana, es una función cuyo valor siempre es un valor de verdad.
Eso lo vimos con mucho detalle en la primera o segunda clase. Probablemente en la segunda. Entonces, ya vimos que los nombres tienen sentidos, los predicados tienen sentidos, y ahora lo que queremos entender es cuál sería el sentido de una oración, es decir, de una cosa que se compone de nombres y predicados, por lo menos de oraciones simples, ¿no? Es lo primero que tenemos que atender. Entonces, parece natural pensar que el sentido de una oración anatómica está compuesto por el sentido de las partes de esa oración. Es decir, si consideramos una oración como Judith Polgar es oftalmóloga, sería natural pensar que el sentido expresado por esta oración está de alguna forma compuesto por el sentido de las partes que componen a la oración, es decir, del sentido del nombre Judith Polgar y del sentido del predicado es oftalmóloga. Y asumiendo que el sentido del nombre Judith Polgar es la ajedrecista más fuerte de la historia, sería entonces natural pensar que el sentido de la oración Judith Polgar es oftalmóloga es la ajedrecista más fuerte de la historia es doctora de los ojos. Parece natural. Y así tenemos una buena historia acerca de cuál es el sentido de oraciones de este tipo. Uno simplemente obtiene los sentidos de una oración a partir de los sentidos de las partes. De hecho, hacia el final de la guía explico esto con más detalle, usando algunas nociones técnicas que vamos a introducir a lo largo de esta clase. Bien, entonces Frege define al sentido que tiene una oración, al sentido que una oración expresa, como un pensamiento. Es decir, cuando Frege habla de pensamientos, lo que Frege quiere decir, a lo que Frege se refiere, es a los sentidos de oraciones, ¿vale? Esa es una cuestión de definición. Entonces, hay estos sentidos especiales, que son los sentidos que una oración expresa, y Frege llama a esos sentidos pensamientos, ¿vale? De aquí se sigue que todo pensamiento es un sentido, ¿no? Sin embargo, no todo sentido es un pensamiento. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Por qué todo pensamiento es un sentido, pero no todo sentido es un pensamiento? Armando. Bajo la misma definición que da Frege de pensamiento, pues el pensamiento es un sentido de una oración, pero los sentidos pueden ser de oraciones, digamos, de nombres o de predicados, y pues estas últimas dos categorías no son sentidos que se puedan definir como pensamientos. Porque no son sentidos de oraciones, ¿no? Bien. Entonces sí, Armando tiene razón. La idea de Frege es, bueno, tenemos estas cosas que son oraciones. Las oraciones expresan sentidos. El sentido de una oración lo voy a llamar pensamiento. Entonces, de aquí trivialmente se sigue que todo pensamiento es un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque un pensamiento es el sentido expresado por una oración. Entonces ahí no hay problemas. Pero lo que puede ser un poquito más difícil de entender es porque no todo sentido es un pensamiento. Consideremos el sentido, nuevamente, del nombre Judith Polgar, que es la ajedrecista más fuerte de toda la historia. ¿Por qué es que este sentido no es un pensamiento? Porque este sentido no es el sentido de una oración, es el sentido de un nombre. ¿Vale? Y por definición, los pensamientos son los sentidos de oraciones completas, no solo de nombres. Entonces, no todo sentido es un pensamiento. De igual manera, el sentido del predicado es oftalmóloga,
no es un pensamiento. ¿Por qué? Porque no es el sentido de una oración completa, es el sentido de un predicado. Bien. Entonces, ya vimos cómo es que, de acuerdo con Frege, las oraciones expresan sentidos, tienen sentidos. Y ahora la cuestión es preguntarnos si las oraciones tienen referencia y si refieren, pues, a qué refieren, ¿no? Y la respuesta parece, la pregunta, perdón, parece bastante natural, porque hasta ahora hemos visto cómo uno de los roles teóricos principales del sentido es el de determinar la referencia. Si es el sentido de un nombre, ese sentido determina la referencia de ese nombre. Si es el sentido de un predicado, ese sentido determina la referencia de ese predicado, el concepto relevante, que es la referencia del predicado. Y bueno, si ahora decimos que las oraciones tienen sentidos, expresan sentidos, parece natural pensar o preguntar si estos sentidos, estos pensamientos, como los llama Frege, determinan una referencia. Y entonces resulta natural preguntar si las oraciones refieren a algo. Pero por supuesto, inmediatamente la pregunta resulta un poco incómoda porque no es para nada obvio cuál puede ser la referencia de una oración. Cuando consideramos los nombres, parece bastante natural pensar que la referencia a un nombre es la persona a la cual el nombre refiere. Que el referente del nombre Ricardo soy yo. Esa es una idea bastante natural. Sin embargo, no es para nada obvio cuál podría ser la referencia de una oración. No, o sea, no es fácil pensar en candidatos obvios. Frege considera en la página 34 de sobre sentido de referencia una opción que va a descartar inmediatamente. Considera la posibilidad de que quizá la referencia de una oración es el pensamiento mismo que la oración expresa. Ahora, esto sin duda no es una opción inmediatamente plausible, simplemente porque si el sentido determina la referencia, sería un poco raro pensar que un sentido se determina a él mismo como la referencia de algo. Que un sentido sea un modo de presentación de él mismo. Eso parece una noción bastante extraña. Y eso es lo que tendría que ocurrir si el pensamiento de una oración es su referencia, porque recuerden, el pensamiento de una oración es el sentido que esa oración expresa. Y si ese pensamiento es también su referencia, resultaría que ese pensamiento es un modo de presentación de sí mismo. Es decir, que ese pensamiento se termina a sí mismo como referencia, y eso es algo difícil de entender, ¿no? Sin embargo, Frege nos da un argumento mucho más técnico y preciso acerca de por qué el pensamiento de una oración es un mal candidato para hacer su referencia. Mejor dicho, nos da un buen argumento para sostener que los pensamientos no son las referencias de las oraciones. Por lo menos no en contextos puramente extensionales. Eso póngalo entre paréntesis porque va a ser el tema de discusión de la próxima clase. Bien, entonces para descartar esta opción, es decir, la opción de acuerdo con la cual el pensamiento, el sentido de una oración es su referencia,
Frege pone sobre la mesa dos principios que en realidad solo, en sobresentido de referencia, solo están de manera implícita, no los define así explícitamente, pero en otras partes de la obra de Frege, él es mucho más explícito acerca de estos principios, de su actitud hacia estos principios. Es decir, Frege sostuvo que estos principios son verdaderos e incluso son fundamentales para su semántica y su trabajo en filosofía de las matemáticas y de la lógica. Bien, el primer principio lo vamos a llamar el principio de la composicionalidad de la referencia. ¿Vale? Lo que este principio dice es lo siguiente. La referencia de una expresión completa está determinada por la referencia de las partes de esa expresión y la forma en que esas partes están arregladas. Entonces, he aquí un ejemplo. La referencia de la expresión completa compleja 2 más 3. Entonces, ¿por qué es una expresión compleja? Porque es una expresión del lenguaje, primero, y es compleja porque tiene partes, ¿no? Cada una de las cuales es significativa. Entonces, es una expresión que está compuesta por otras expresiones más simples y por eso es que la llamamos una expresión compleja. Entonces, la referencia de la expresión compleja 2 más 3 está determinada por la referencia de el numeral 2, el signo de suma y el numeral 3. Y la manera en que esas expresiones atómicas están arregladas en 2 más 3. Entonces, por supuesto, la referencia de 2 más 3 es el número 5. Entonces, noten cómo esto es familiar. Si quieren saber a qué refiere 2 más 3, lo que tienen que hacer es averiguar a qué refiere el numeral 2. Bueno, pues refiere al número 2. ¿A qué refiere el signo de suma? Refiere a la función de suma. ¿A qué refiere el numeral 3? Al número 3. Y cuando ponen estas cosas juntas, esto determina que el referente de 2 más 3 debe ser el número 5. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5. ¿Vale? ¿Alguna pregunta acerca del principio de composicionalidad de la referencia? Stephanie. Sí, ¿y cómo sería, por ejemplo, en una... Ah, bueno, ya leí un poco adelante, entonces olvídelo. Iba a preguntarte cómo sería en una oración normal, pero ya leí un poquito adelante. Sí, vamos a ver eso en unos minutos. Bien, ahora vamos a ver ejemplos de lenguaje natural, no solo del lenguaje matemático, para que quede más claro. Y para hacerlo vamos a considerar un principio que en realidad es un principio derivado. Si uno acepta el principio de composicionalidad de la referencia, uno inmediatamente va a tener que aceptar el principio de sustitución de expresiones correferenciales. Este principio simplemente dice que la sustitución de expresiones correferenciales no cambia la referencia del complejo en el que hacemos la sustitución. Entonces, volvamos al ejemplo matemático. Si en 2 más 3 hacemos la siguiente sustitución, es decir, si por el numeral 2 sustituimos 1 más 1, la referencia del todo sigue siendo la misma, el número 5. Entonces, lo que el principio de sustitución de expresiones correferenciales dice es que si tienes una expresión compleja y por una de las partes sustituyes algo que tiene la misma referencia que aquello que está sustituyendo, entonces la referencia del complejo no va a cambiar. ¿Vale? Parece una idea bastante natural, como lo ilustra el ejemplo. Noten cómo en mi ejemplo quité el numeral 2 y lo sustituí por una expresión que es correferencial, 1 más 1. Y por supuesto, si el referente del original era 5, el referente del resultante va a seguir siendo 5.
1 más 1 más 3 es igual a 5. Y ahora veamos un ejemplo de lenguaje natural. La referencia de el hermano de Raúl Capablanca, a esta expresión del lenguaje, el hermano de Raúl Capablanca, no cambia después de hacer la siguiente sustitución. El hermano del mejor ajedrecista cubano. Esto es así porque José Raúl Capablanca, el nombre José Raúl Capablanca y el mejor ajedrecista cubano son correferenciales, refieren a lo mismo. De tal forma que si el hermano de José Raúl Capablanca es esta persona, esa persona también va a ser el referente de la expresión a el hermano del mejor ajedrecista cubano. ¿Por qué? Porque José Raúl Capablanca es el mejor ajedrecista cubano. ¿Vale? Y también uno puede ver inmediatamente cómo el principio de composicionalidad de la referencia se aplica a ejemplos de lenguaje natural y no solo a ejemplos de aritmética, ¿no? Parece natural pensar que la referencia de esta expresión compleja depende de las partes, de la referencia a las partes de la oración. Depende de a qué refiera el hermano y José Raúl Capablanca. Una vez que tenemos estas cosas, una vez que tenemos la referencia de las partes, podemos determinar cuál es la referencia del complejo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta acerca de estos dos principios? Porque van a ser bien importantes para el argumento que sigue y otro más adelante. ¿Todo en orden? Bien, pues Stephanie es la única que tiene cámara y está diciendo que todo en orden, así que voy a asumir que todos son Stephanie. Susana. No te escuchamos, Susana. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, profesor. Perdón, mi única duda es si con respecto a la referencia como tal, en los dos principios da o sea, digamos al resultado, pues, de la composición. Si siempre va a dar en sí como tal el resultado. No, por ejemplo, en el principio de la composición de la referencia, no es exactamente a 2 más 3 a lo que queremos ver, ¿no? Sino es 5, ¿no? Que es el del resultado. Sí. Exacto. La cuestión es que esto puede no ser obvio, pero es natural pensar, por lo menos muchos filósofos de las matemáticas piensan esto, que algo como 2 más 3 es un nombre complejo. Es un nombre como Aristóteles, que refiere a una cosa. Y eso lo puedes ver por cómo funciona un bicho como este en oraciones de identidad. Entonces vamos al pizarrón. Bien. Ahora, creo que ya es suficientemente claro que un nombre como Pancho Villa refiere a una persona, ¿no? A un objeto, una persona. Y lo mismo Doroteo Arango, ¿no? Es un nombre que tiene como referente una persona, y en este caso estos dos nombres son correferenciales, refieren a lo mismo. Por eso es que tiene sentido decir cosas como Pancho Villa es idéntico a Doroteo Arango. Lo que se dice es que ese objeto es idéntico a sí mismo. ¿Vale? Bueno, el sentido expresado por la oración ya vimos cuál es, sería el caudillo del norte, es idéntico al hijo de la señora tal y tal. Nota cómo las oraciones de aritmética básica funcionan igual. En aritmética solemos tener un símbolo de igualdad y lo flanqueamos con expresiones como 2 más 3
y otros numerales como 5. Y entonces, claro, la idea es entender este bicho tal y como entendemos este otro bicho. El numeral 5 refiere al número 5. Lo voy a poner así en negritas para distinguirlo del numeral, de la palabra 5. Y este complejo 2 más 3 refiere exactamente a lo mismo, al mismo numeral. Así como Pancho Villa refiere a una persona y el nombre Doroteo Arango refiere a la misma persona. Esa es la idea. Otra forma de verlo es decir, bueno, el símbolo de suma refiere a una función, la función de suma. Y lo que hace la función de suma es que si le das dos números como argumentos, los pongo en negritas para distinguir a los números de las palabras. Si le damos dos números como argumento, nos arroja la suma de esos dos números. 5. Por eso decimos que 2 más 3 refiere al número 5. ¿Vale? Espero que esto ayude. Qué mal pinta el número 5. Bueno. ¿Sí quedó un poco claro, Susana? Sí, profesor. Bien. Mejor. Bien. Bien, ahora, dado estos dos principios, estamos en posición de ver por qué la referencia de una oración no puede ser el pensamiento que esa oración expresa, el sentido de esa oración. Y la idea es la siguiente: esa propuesta, es decir, la propuesta que dice la referencia de una oración es su sentido o el pensamiento que expresa, viola a estos principios. Y como estos principios son sagrados, se supone que gobiernan el lenguaje, son como leyes del lenguaje, si quieren verlo así. Cualquier propuesta que viole estos principios debe ser abandonada. Y esta propuesta que estamos considerando los viola, entonces debe ser abandonada. Y ahora lo que nos resta es ver por qué esta propuesta viola estos principios. Bueno, la razón es que la sustitución de expresiones correferenciales en una oración puede cambiar el pensamiento expresado por esa oración. Habíamos visto cómo la sustitución de correferenciales en una expresión compleja no puede cambiar la referencia de la expresión compleja. Habíamos visto cómo la sustitución de 1 más 1 por 2 en este complejo no puede alterar la referencia del todo. Bueno, si en una oración sustituimos términos correferenciales, eso bien puede cambiar el sentido o el pensamiento expresado por la oración en la que estamos haciendo la sustitución. Y por tanto, el sentido o pensamiento no puede ser la referencia, porque la referencia no puede cambiar tras sustitución de correferenciales. ¿Alguien puede dar un ejemplo de una oración? Y noten, por supuesto, que las oraciones son expresiones complejas, están compuestas por nombres y predicados. Entonces, ¿alguien puede dar un ejemplo de una oración en la que hacemos una sustitución de nombres correferenciales, de nombres que refieren a lo mismo, y el resultado es que el sentido que expresaba la primera oración es distinto al sentido que expresa la oración después de la sustitución? ¿Alguien puede dar un ejemplo?
En cuanto me den un buen ejemplo, tomamos un receso. Así que ahí tienen una motivación para atreverse a sugerir algo. Víctor. Estoy pensando quizás en el ejemplo de Clark Kent y de Superman. O sea, si decimos Clark Kent está en un café y Superman está en un café, pues tenemos dos expresiones correferenciales, o sea, Superman y Clark Kent, que refieren a lo mismo y que pueden ser sustituidas, pero que al final de cuentas expresan pensamientos distintos. Eh, las oraciones expresan pensamientos distintos, no los nombres, ¿no? Ah, Pero, perdón, sí, las sí, oraciones. bien. Excelente. Entonces, el ejemplo de Víctor es, tenemos una oración, Clark Kent está en el café de la esquina. Esta oración expresa un pensamiento como el reportero del planeta, tal y tal, está en el café de la esquina. Y noten que digo tal y tal porque el sentido debe ser lo suficientemente preciso para determinar a Clark Kent y no solo cualquier reportero del planeta. Es solo que no sé suficientes cosas acerca de Clark Kent como para dar el ejemplo completo. Entonces, el, el sentido o el pensamiento expresado por Clark Kent está en el café de la esquina, es el reportero del planeta, que tal y tal, está en la esquina, en el café de la esquina. Si por Clark Kent sustituimos Superman, y noten que Clark Kent y Superman son nombres correferenciales, el resultado va a ser una oración que expresa un pensamiento distinto, un sentido distinto. El sentido va a ser algo como el superhéroe de Krypton están en el café de la esquina. Entonces, hicimos sustitución de correferenciales y eso cambió el pensamiento expresado. Pero entonces el pensamiento no puede ser la referencia de la oración, porque si la fuera, después de sustituir correferenciales, no podría haber un cambio en el pensamiento expresado, pero lo hay. Entonces el pensamiento no es la referencia. Otra forma más directa de verlo es que si el pensamiento fuera la referencia, entonces el principio de sustitución de expresiones correferenciales tendría que ser falso, pero es verdadero, por tanto, el pensamiento no es la referencia. Y también, por supuesto, noten, y esto es algo que ustedes pueden pensar por su cuenta, que si el principio de sustitución de correferenciales fuera falso, también lo tendría que ser el principio de composicionalidad de la referencia. Ese sería un buen ejercicio para ustedes, para pensar en casa. Entonces, la dialéctica es el siguiente. Tenemos estos dos principios sagrados en semántica, en filosofía del lenguaje. La propuesta de acuerdo con la cual el pensamiento expresado por una oración es su referencia viola estos principios por las razones que acabamos de ver. Por tanto, la propuesta que consideramos no puede ser verdadera. ¿Vale? Bien, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Regresamos a la 1:06. Nos vemos. Bueno, vamos a continuar. Víctor, ¿tienes una pregunta? Sí, quisiera ver si no tiene bibliografía que nos recomiende sobre esos principios de Frege. Es que, por ejemplo, yo estoy ocupando el libro de Kenny, de Frege, el de Michael Dummett, pero pues estos principios nunca los había visto en ninguno de esos libros y no sé qué nos podría recomendar. Sí, ahora no se me ocurre nada así inmediatamente, pero sin duda hay material. Dame chance. ¿Me podrías enviar un correo para recordarme y te respondo el correo con algo de bibliografía? Sí, claro, muchas gracias. De nada.
Bien, sí. Bien. Entonces, bien. Entonces, acabamos de ver por qué el pensamiento expresado por una oración no es su referencia. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es la referencia? Pues bueno, de acuerdo con Frege, la referencia de una oración es su valor de verdad. Entonces, las oraciones son verdaderas o falsas. En algunos casos no tienen valor de verdad. Pero si una oración es verdadera, eso quiere decir que la oración en cuestión refiere a la verdad. Si la oración es falsa, eso quiere decir que la oración refiere a la falsedad o a lo falso. Y esta es una idea, es sin duda interesante, pero también es controvertida, porque de entrada requiere que la verdad y la falsedad sean objetos a los cuales las oraciones se puedan referir. ¿Por qué? Porque si las oraciones refieren si una oración verdadera refiere a lo verdadero, pues lo verdadero tiene que existir, tiene que haber un objeto que sea lo verdadero y que la oración refiera a ese objeto. Así como el nombre Aristóteles refiere a la persona Aristóteles, como el nombre Ricardo refiere a mí, pues si una oración verdadera refiere a lo verdadero tiene que existir. Tiene que haber un objeto que sea lo verdadero y que sea el referente de la oración. Y esa idea ya es sin duda interesante, pero también controvertida. No queda claro qué puede hacer este objeto. En las leyes básicas de la aritmética, un texto posterior sobre sentido y referencia, creo que el primer volumen no es posterior a sobre sentido y referencia. Ahora estoy dudando, no importa. Pero en ese texto, Frege define a la verdad y a la falsedad como objetos lógicos de cierto tipo. Y admite que hay cierto grado de arbitrariedad acerca de exactamente qué objeto lógico es la verdad y la falsedad. Lo que dice es que lo que importa es que sean dos y que sean distintos. Entonces, vamos a poner entre paréntesis toda la discusión acerca de exactamente qué sería lo verdadero y lo falso como referentes de oraciones. Simplemente vamos a asumir que existen estos bichos, los valores de verdad, y que las oraciones refieren a ellos. Pero bueno, hasta ahora solo les he dicho, les he dado la afirmación. Las oraciones refieren a su valor de verdad. Pero nos hace falta argumentos, nos hace falta una motivación para sostener una cosa así. Entonces, lo que vamos a hacer durante el resto de la clase es considerar los argumentos de Frege a favor de esta propuesta. Algunos son más interesantes que otros, más fuertes que otros. Vamos a comenzar con el primer argumento que es débil. Sin embargo, vale la pena considerar el siguiente principio semántico porque lo vamos a utilizar durante la discusión de uno de los argumentos. El principio semántico dice lo siguiente: si una de las partes de una oración no tiene referencia, entonces la oración no puede ser ni verdadera ni falsa. Esto creo que ya lo habíamos discutido no lo habíamos discutido. Habíamos discutido que algunos sentidos no determinan ninguna referencia. Pero como la serie El planeta más distante
de la Tierra, en el sistema, el planeta más distante de la Tierra, una cosa así. O el número natural más grande no determina ninguna referencia. Ahora lo que queremos pensar es esta idea de que si tenemos una oración tal que una de sus partes no tiene una referencia, entonces de ahí se sigue que la oración completa no puede ser ni verdadera ni falsa. Y esto parece una idea natural. Si digo Santa Claus, es que con... entonces, el nombre Santa Claus no refiere a nada. Si yo digo Santa Claus tiene barba, existe la tentación de decir que lo que dije es verdadero, pero también uno puede fácilmente entender a alguien como Frege que pensaría, no, lo que se dice ahí no es ni verdadero ni falso, no es el tipo de cosa que pueda ser ni verdadera ni falsa, porque no estoy diciendo acerca de nada que tiene barba. Si el nombre Santa Claus no refiere a nada, no tiene referente alguno, porque Santa Claus no existe. Si digo Santa Claus usa barba, o Santa Claus tiene barba, estrictamente no estoy diciendo acerca de algo que eso usa barba. Y si no estoy diciendo de nada algo, no puedo estar diciendo algo ni verdadero ni falso. Eso parece bastante razonable. Y bueno, este es tema de otra discusión, cuestión de nombres de ficción. Pero alguien como Frege podría explicar por qué aún así la oración Santa Claus usa barba nos podría parecer verdadera. Un tipo de propuesta que se ha sugerido es decir, bueno, es que lo que ocurre es que cuando uno escucha oraciones de ficción como Santa Claus usa barba o Frodo es valiente, lo que uno entiende es que de acuerdo con cierta ficción, tal y tal cosa. Entonces, cuando yo digo Frodo es valiente, ustedes pueden pensar, sí, eso es verdadero, pero lo que ocurre es que lo que en realidad están entendiendo es algo distinto, están entendiendo algo como, de acuerdo con los libros de Tolkien, Frodo es valiente. Y eso es verdadero, el complejo es verdadero. Bien, no importa. Lo importante es que, para la discusión de hoy, es que de acuerdo con la semántica fregiana, si una oración tiene una parte que no refiere a nada, la oración completa no refiere a nada. Si recuerdan la segunda clase, cuando hablamos de conceptos y objetos, y cómo los conceptos arrojan el valor verdadero, si uno les da un argumento adecuado, falso, si no. Piensa en la oración Santa Claus usa barba. El predicado usa barba, sí tiene un referente, refiere al concepto de usar barba, este concepto tal que si le das como argumento algún objeto barbón, arroja verdadero. Si le das como argumento algún objeto que no usa barba, arroja falso. Entonces, en la oración Santa Claus usa barba, la explicación de Frege acerca de por qué esta oración no puede ser ni verdadera ni falsa es clara. Simplemente no le estamos proporcionando ningún argumento al concepto usa barba. ¿Por qué? Porque el nombre Santa Claus no refiere. Entonces no hay un referente que pueda ser el argumento del concepto usa barba. Y si no le damos un argumento al concepto usa barba, el concepto usa barba no va a arrojar un valor de verdad, ni verdadero ni falso. Por eso es que la oración Santa Claus usa barba no es ni verdadera ni falsa. Esa sería la explicación un poco más teórica. Bien, entonces mantengamos esta idea en mente porque va a ser de utilidad para el siguiente argumento, que de hecho no me parece un argumento particularmente fuerte,
pero es uno de los argumentos que Frege considera. Entonces, en la página 35, Frege pone sobre la mesa un argumento como este. Dice, bueno, si un nombre propio refiere o no, solo es de importancia, solo nos interesa si tenemos algún tipo de interés por el valor de verdad de las oraciones en las que ese nombre ocurre. Es decir, supongamos que estamos leyendo la Odisea, y cuando estamos leyendo la Odisea no tenemos ningún tipo de interés acerca de si las oraciones en ese libro son verdaderas o falsas. Es un pedazo de ficción. No, cuando leemos, no estamos preocupados acerca de si lo que se dice es verdadero o falso. Sería no entender la literatura, lo que es la literatura. Cuando leemos textos de historia, sí que nos interesa si las oraciones que se encuentran en ese texto son verdaderas o falsas. Entonces la idea es esta: si estamos leyendo algo, o escuchando algo, y el valor de verdad de lo que se nos dice no es importante, tampoco va a ser importante si los nombres o si las expresiones en esas oraciones tienen referencia o no. Es decir, cuando estamos leyendo la Odisea, el valor de verdad nos preocupa poco, también nos preocupa poco si los nombres refieren o no. Si un nombre refiere o no, solo nos preocupa si nos preocupa el valor de verdad de las oraciones en las que ocurre. Por tanto, la referencia de una oración es su valor de verdad. Mal argumento, ¿no? Parece que da un salto grande, ¿no? Pasa a decir, bueno, solo nos interesa el referente de un nombre si nos interesa el valor de verdad de la oración en la que el nombre ocurre. Por tanto, la referencia de la oración es su valor de verdad. No parece un argumento muy sólido, ¿no? Parece que le hicieron falta algunos pasos intermedios. Porque uno bien podría pensar, sí, si nos interesa si un nombre tiene referencia o no, es porque nos interesa si las oraciones en las que ocurre ese nombre tienen valor de verdad o no. Y esto, por supuesto, se liga con el principio que acabamos de discutir. Pero eso no quiere decir que la oración refiera a su valor de verdad, solo quiere decir que una oración tenga valor de verdad depende de si sus partes tienen referencia. Pero eso no quiere decir que el valor de verdad sea la referencia de la oración. ¿Vale? Entonces, este argumento de Frege no me parece sólido. Nuevamente está en la página 35. Si quieren considerarlo con más detalle en casa, pero no creo que tenga caso hacerlo aquí, porque es un argumento francamente flojo. El siguiente argumento es mucho más interesante. Y aquí sí quiero leer el párrafo donde aparece el argumento. Último párrafo de la 36. Bien. Les comparto pantalla. Aquí está. Entonces, último párrafo de la 36. Frege dice, si nuestra conjetura de que Entonces, fíjense lo que está haciendo. Frege nos va a decir, en algún momento dice, no. Las oraciones refieren a su valor de verdad. Y esa es mi conjetura. Y ahora lo que va a hacer en este párrafo es poner a prueba esa conjetura.
que era una forma muy peculiar de razonar de Frege, muy científico. Uno plantea una hipótesis y después la pone a prueba, ¿no? Y si pasa las pruebas, eso nos da buena razón para pensar que la hipótesis es correcta. Y es justo lo que va a hacer en este párrafo. Va a poner a prueba la hipótesis de que las oraciones refieren a su valor de verdad. Si nuestra conjetura de que la referencia de una oración es su valor de verdad es correcta, entonces debe permanecer inalterado cuando una parte de la oración se reemplaza por una expresión con la misma referencia, pero distinto sentido. Entonces vamos a entender esta parte porque es importante, la voy a leer de nuevo y luego la voy a explicar. Si nuestra conjetura de que la referencia de una oración es su valor de verdad, es correcta, entonces es decir, el valor de verdad, debe permanecer inalterado cuando una parte de la oración es reemplazada por una expresión con la misma referencia, pero distinto sentido. ¿Por qué? Bueno, dejan seguir leyendo y, de hecho, esto es lo que sucede. Leibniz aclara de modo directo, Leibniz aclara esto de modo directo. Y esta es simplemente una formulación en latín del principio de sustitución salva veritate. Sustitución de expresiones correferenciales preserva el valor de verdad. Entonces, la idea es la siguiente. Dado el principio de sustitución de expresiones correferenciales, si uno sustituye en una oración expresiones correferenciales, lo que sea que es la referencia de esa oración debe permanecer inalterado. ¿Por qué? Porque la sustitución de correferenciales no afecta a la referencia del todo. Entonces, si en una oración sustituimos correferenciales, lo que sea que es la referencia de la oración no puede cambiar, dado este principio. Y entonces Frege se pregunta, ¿y qué es eso que no cambia cuando sustituimos correferenciales en una oración? Pues el valor de verdad. Si en la oración Pancho Villa es audaz, sustituimos Doroteo Arango es audaz. Si la primera oración es verdadera, la segunda oración es verdadera. ¿Por qué? Porque solo sustituimos correferenciales. Dado que Doroteo Arango es Pancho Villa, si uno es audaz, el otro es audaz, porque son una y la misma persona. Entonces, nuevamente, dado el principio de sustitución de correferenciales, si sustituimos correferenciales en una oración, la referencia de la oración no puede cambiar. ¿Y qué es eso que no cambia cuando sustituimos correferenciales? El valor de verdad. Entonces la idea es, si planteamos la hipótesis de que las oraciones refieren a su valor de verdad, una buena señal de que la hipótesis es correcta, por lo menos muy plausible, es que la hipótesis respeta el principio de sustitución de expresiones correferenciales. Está en línea con ese principio. Y esa es buena señal de que la hipótesis es por lo menos plausible. Como no lo era la hipótesis de acuerdo con la cual la referencia de una oración es el pensamiento, el sentido expresado de esa oración. Vimos cómo esa propuesta viola el principio de sustitución de correferenciales, mientras que esta nueva propuesta no lo hace. Eso nos da buena razón para pensar que quizá la propuesta está bien encaminada. Bien. ¿Alguna pregunta acerca de este argumento? ¿No? Bueno. Tercer argumento.
Entonces, hasta donde sé, Frege no formuló el siguiente argumento explícitamente, pero sería fácil argumentar que Frege está comprometido con algo como este argumento, que Frege tendría que aceptar este argumento. Entonces, este no es un argumento que él planteó en sobre sentido referencia, pero dada su obra completa, sería difícil pensar que Frege rechazaría algo como el siguiente argumento. El argumento iría de la siguiente manera. La referencia de una oración, y esto es algo que ya discutimos cuando discutimos la teoría de la referencia de Frege en la segunda clase. La referencia de una expresión es aquello que la expresión contribuye a la determinación del valor de verdad de las oraciones en la que ocurre. Entonces, yo soy el referente del nombre Ricardo, porque yo soy lo que el nombre Ricardo contribuye a la determinación del valor de verdad de las oraciones en el que el nombre Ricardo ocurre. La oración Ricardo usa barba es verdadera y la contribución que el nombre Ricardo hace a la determinación de este valor de verdad soy yo. Y la contribución que el predicado usa barba hace a la determinación del valor de verdad de esta oración es el concepto de usar barba, esta función que si le damos el argumento adecuado arroja verdadero. ¿Vale? Entonces los referentes son las contribuciones que las oraciones hacen a la determinación del valor de verdad de los complejos, de las oraciones complejas en las que ocurren. Bien, eso lo habíamos visto ya. Y entonces, para entender el siguiente argumento, les voy a pedir que recuerden algunas cositas de lógica 1, en particular las tablas de verdad. Pregunta, ¿qué es lo que P, donde P es una oración cualquiera, contribuye para la determinación del valor de verdad de oraciones de la forma P y Q, P o Q, si P entonces Q, no P? ¿Qué es lo único que importa acerca de P para determinar el valor de verdad de estas oraciones complejas en las que ocurre? Esta pregunta para ustedes. Raúl. Si es verdadero o falso. Bueno, si es verdadera o falsa P. Exacto. Entonces, si recuerdan su tabla de verdad, lo único que nos importaba de P para determinar si P y Q es verdadera es si P es verdadera o no. Si P es falsa, ya sabemos que P y Q es falsa, ¿no? Si P es verdadera, ya sabemos automáticamente que P o Q es verdadera. Si P es falsa, ya sabemos automáticamente que si P entonces Q es verdadera. Y si P es falsa, sabemos automáticamente que no P es verdadera. Simplemente por las tablitas. Entonces parece que lo que la oración P contribuye a la determinación de oraciones más complejas en las que P ocurre es su valor de verdad. Pero si la contribución que una expresión hace, pero si la referencia de una expresión es la contribución que hace para la determinación del valor de verdad de oraciones en las que ocurre, entonces parece que el valor de verdad es la referencia de las oraciones, porque es lo que las oraciones contribuyen para la determinación de verdad, del valor de verdad de las oraciones más complejas en las que ellas ocurren. Entonces, ahí tienen. Nuevamente, hasta donde sé, Frege no formuló este argumento, pero Frege sí estaba comprometido a esto, que la referencia de una expresión es aquello que la expresión contribuye a la determinación del valor de verdad de las oraciones que ocurren. Y dado eso, y dado cómo funcionan las tablas de verdad, parece razonable que Frege podría fácilmente adoptar este argumento, que tendría que estar de acuerdo con él. ¿Vale? Entonces, algunas consecuencias se siguen de la tesis, esta tesis fregiana, de acuerdo con la cual
Las oraciones refieren a su valor de verdad. Primero, se sigue que todas las oraciones verdaderas son correferenciales. Así como el nombre Pancho Villa y el nombre Doroteo Arango refieren a la misma persona, toda oración verdadera refiere a la misma cosa, son correferenciales, refieren a lo verdadero. Y por supuesto, todas las oraciones falsas también refieren a lo mismo, refieren a lo falso. Y también se sigue, y esto me parece una píldora difícil de tragar, que el sentido de una oración es el modo de presentación, es un modo de presentación de lo verdadero o lo falso, dependiendo de si la oración en cuestión es verdadera o falsa. Entonces recuerden que los sentidos determinan la referencia y son modos de presentación de la referencia. El sentido, el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno presenta a Aristóteles de cierto modo, de un modo distinto a como es presentado por el sentido el autor de la Ética Nicomaquea. Si una oración refiere a lo verdadero, digamos, tiene que ser el caso que el sentido expresado por esa oración, el pensamiento expresado por esa oración, determina esa referencia y como tal debe ser un modo de presentación de la referencia. Entonces la oración a Ricardo Usabarba es verdadera y por tanto el sentido de esa oración es un sentido que presenta la verdad de cierto modo. Y cuando uno escucha esto es difícil de entender lo que quiere decir. Es fácil entender cómo es que el pupilo de Platón y el maestro de Alejandro Magno presentan a Aristóteles de cierto modo, de un modo distinto como es presentado por el autor de la Ética Nicomaquea. Pero no es, por lo menos para mi cerebro, no es claro cómo es que el sentido de la oración Ricardo Sabarba presenta a lo verdadero de cierto modo y lo hace de un modo distinto de la oración Nina está dormida. Esa oración también es verdadera, mi gatita está dormida, la oración es verdadera y como tal su sentido debe presentar a lo verdadero de un modo distinto. Francamente no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir eso. Es una consecuencia de la teoría. Entonces, claro, como toda teoría filosófica, tiene virtudes teóricas y consecuencias que son difíciles de aceptar. Y la cuestión es poner ambas cosas en la balanza y averiguar si las consecuencias positivas de la teoría son suficientes como para tolerar las partes más rasposas de la teoría en cuestión. Y bueno, a eso se los dejo a ustedes para que lo piensen. Bien, para terminar, simplemente vamos a considerar el principio de composicionalidad de los sentidos. Ya vimos cómo hay un principio de composicionalidad de la referencia de una expresión completa que es determinada por la referencia a las partes. Ahora vamos a ver cómo hay un principio análogo que dice que el sentido de una expresión compleja queda determinado por el sentido de las partes que componen a esa expresión compleja y el modo en que están arregladas. Esto, de hecho, es algo que asumí al inicio de la guía, pero ahora les informo que hay un principio correspondiente. Bien, como ya les dije, el principio dice que el sentido expresado por una expresión compleja está determinado por los sentidos expresados por sus partes y la manera en que esas partes están arregladas. ¿Alguien me puede explicar por qué la última parte es importante? ¿Y la manera en que esas partes están arregladas?
Y por supuesto, sería bueno un ejemplo para acompañar la explicación. Lo que quieren es buscar un par de oraciones que tengan exactamente las mismas partes, pero que las partes estén arregladas de manera distinta y que entonces eso implique que tienen distintos sentidos. Stephanie. Sí, gracias. Estaba pensando en el ejemplo que pusimos hace rato de 2 más 3 igual a 5. Si Ajá. ponemos 5 más 5, no. Si cambiamos, por ejemplo, ay, no, ya lo perdí, olvídelo. No, era buen ejemplo. Sí, entonces es buen ejemplo. Si tenemos 2 más 3 es igual a 5 y 5 más 2 es igual a 3. Ambas oraciones tienen las mismas partes, pero están arregladas de forma distinta y eso hace toda la diferencia. Eso hace que esto sea verdadero y esto sea falso. Y sin duda son oraciones que expresan sentidos distintos, ¿no? No es lo mismo decir, supongamos que voy a elegir sentidos medio raros para los numerales, pero no importa. No es lo mismo decir el sucesor del número 1 más el sucesor del número 2 es igual al sucesor del número 4, que decir el sucesor del número 4 más el sucesor del número 2 es igual al sucesor del número 3. Son sentidos distintos. Entonces, sí importa la forma en que las partes estén arregladas. Un ejemplo de lenguaje natural. ¿Quieres dar un ejemplo, Víctor? Si es de lenguaje natural, sería mejor, incluso. Sí, estaba pensando que tenemos la función ser amigo de, Uh-huh. no, mejor amar. Uh-huh. Amar, que sea una función de 2 argumentos. Entonces tenemos Armando ama a Gloria, y si lo cambiamos, tiene otro sentido con las mismas partes y con la misma función. Gloria ama a Armando, y nos da sentidos distintos e incluso también valores de verdad distintos cuando ya vemos la referencia de las oraciones. Bien, muy bien. Entonces tenemos la oración Armando ama a Gloria y la oración Gloria ama a Armando. Son oraciones que tienen las mismas partes, están compuestas de los mismos ladrillos, pero el orden importa mucho para determinar cuál es el sentido de la oración completa, ¿no? Y una evidencia clara de que estas dos oraciones deben de expresar sentidos distintos es que una es verdadera y la otra es falsa. Y como habíamos visto en clases anteriores, si dos cosas tienen referencias distintas, no pueden tener el mismo sentido. Si tuvieran el mismo sentido, tendrían la misma referencia. Si tienen referencias distintas, tienen sentidos distintos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de la oración Pancho Villa ama a Emiliano Zapata? Bueno, sería lo que tenemos que hacer es tomar el sentido de Pancho Villa, de ama a Emiliano Zapata, y ordenarlos de la manera en que indica las partes de la oración y la modo en que están arreglados, y eso nos da el sentido del pensamiento expresado por la oración. Sería una cosa como el caudillo del norte tiene sentimientos románticos sublimes por el caudillo del sur, una cosa así. ¿Vale? Así es como funciona el principio de composicionalidad de la referencia. Y uno podría pensar, y bueno, ¿por qué nos interesa tener algo como el principio de composicionalidad de la referencia? Frege pensó, así como muchas personas dedicadas a ciencias cognitivas y filosofía de la mente,
después de él, que este principio nos ayuda a explicar un fenómeno lingüístico importantísimo. Y el fenómeno lingüístico es el siguiente. Un hablante competente del español, digamos, tiene la capacidad de entender un número potencialmente infinito de oraciones. Y en particular tiene la capacidad de inmediatamente entender oraciones que nunca antes había escuchado. Entonces, ustedes nunca antes habían escuchado esta oración. Chabela Vargas y Frida Kahlo jugaron ajedrez en el planeta Venus. Nunca antes habían escuchado esa oración, se los garantizo. Sin embargo, la pudimos entender inmediatamente, ¿no? Y este es un fenómeno que requiere explicación. Y muchas personas han pensado que parte importante de la explicación consiste en el principio de composicionalidad de los sentidos, o por lo menos el principio de composicionalidad del significado, porque no todas las personas piensan, no todas las personas son freguianas, no todas las personas piensan que los sentidos son los significados, pero muchas personas sí creen que algo como el principio de sustitución de los sentidos o del significado es parte fundamental de la explicación de por qué tenemos la habilidad de comprender inmediatamente un número gigantesco, potencialmente infinito, de oraciones que nunca antes habíamos escuchado. Y la idea es que todos entendemos el significado de las partes, el sentido de las partes. Y lo único que tenemos que ver es la forma en que están arregladas en esa oración para entonces entender el significado del todo. ¿Por qué? Porque el significado del todo, el sentido del todo, está determinado por el sentido de las partes y la forma en que están arregladas. Vale. Entonces, esa es una de las razones principales por las cuales alguien quisiera pensar que el principio de composicionalidad del sentido o del significado más en general debe ser verdadero. Por supuesto, hay personas que piensan que esto es una barbaridad, que el lenguaje natural no es composicional, esto, el otro, pero bueno, como en todo en filosofía hay discusión, ¿no? Bien. Pues este es el material que quería ofrecerles para hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran discutir antes de irnos? Uribe. Sí, dijo que la oración Santa Claus usa barba no tiene un valor de verdad. Es una posición, es lo que Frege diría. Muchas personas estarían de acuerdo con Frege, sí. Entonces, ¿qué pasaría entonces con la oración Pancho Villa usa barba? ¿Tampoco tendría valor de verdad? Bueno, ahí ya no entiendo por qué una sí y por qué otra no. ¿Lo que estás pensando es que Pancho Villa ya no existe? Sí, eso estoy pensando. Bien, pues bien. Sí, entonces, aquí la respuesta que uno dé se tiene que entrelazar con lo que pensemos acerca de la metafísica del tiempo. Entonces, una opción popular consiste en decir que solo lo que está en el tiempo presente existe. Es decir, cosas que existieron en el pasado no existen, cosas que existirán en el futuro no existen, lo único que existe está en el presente. Entonces, si evalúas la oración Pancho Villa usa barba relativo al tiempo presente, esta teoría definitivamente te tendría que decir que la oración no es ni verdadera ni falsa. ¿Por qué? Porque en el tiempo presente no refiere a nada y entonces no le estaríamos dando ningún argumento al concepto usar barba para determinar un valor de verdad.
voy a complicar las cosas de más. Creo que hay una respuesta más sencilla, que es un poco independiente de la metafísica del tiempo que uno acepte. Creo que sí, creo que muchas personas podrían estar de acuerdo con esto. Si evaluamos esa oración respecto al tiempo presente, por lo menos la semántica de Frege ofrecería el veredicto de que esa oración no es ni verdadera ni falsa por las razones que te acabo de dar. Sin embargo, tienes la intuición de que esa oración debería ser verdadera, pero la respuesta sería, es verdadera cuando la evalúas respecto a un tiempo pasado. De hecho, Pancho Villa no usaba barba, ¿verdad? Entonces sería falsa. Pero lo importante es que tiene un valor de verdad, ¿no? Y en 1905, si evalúas esa oración relativo a 1905, esa oración sí es verdadera. ¿Por qué? Porque en relativo a 1905, el nombre sí refiere a un objeto que existió en 1905, y ese objeto no usaba barba. Entonces la oración es falsa. Cuando es evaluada relativo a ese tiempo. Pero no es ni verdadera ni falsa cuando es evaluada relativo a este tiempo. Si la oración es Pancho Villa no usó barba, muchas teorías te dirían esa oración es verdadera porque está en el tiempo pasado. Entonces eso en semánticas temporales te indica que debes de evaluar la oración Pancho Villa no usa barba relativo a un tiempo pasado. Y relativo a un tiempo pasado, el tiempo pasado en donde Pancho Villa existió, esa oración es verdadera porque relativo a ese tiempo el nombre sí refiere y a lo que refiere no usó barba. Por ahí va la explicación. ¿Te ayudó esto, Uribe? Sí, un poco. Bueno, me hubiera gustado que te ayudara más. Arturo. Por ejemplo, dada esta teoría freudiana, es necesario que nosotros, para aproximarnos a estos conceptos, bueno, a la teoría de Frege, Perdón, Arturo, no te puedo escuchar. Tu micrófono no deja que... ¿Puedes intentarlo de nuevo? ¿se escucha mejor? Creo que sí, un poco. A ver, dale. Bueno, yo preguntaba si, dado esta teoría, requiere que nosotros demos oraciones más, más exactas conforme al tiempo y aparte también al espacio. Ajá. Me imaginé oraciones del estilo llueve y truena, y ahí pues es también necesario dar una precisión del lugar, ¿no? Si te entendí bien, sí, definitivamente. Incluso Frege mismo en el pensamiento dice que una oración como Ricardo usa barba por sí sola no es suficiente para expresar un pensamiento, que debe ser suplementada con una referencia temporal para que pueda expresar un pensamiento completo. Entonces, Frege dice ahí que muchas veces lo que ocurre es que el contexto mismo ayuda a suplementar con la referencia del tiempo para poder expresar un pensamiento completo. Si es lo que tenías en mente, si tienes en mente algo como eso, entonces sí es correcto. Bien. Raúl. Creo que mi pregunta iba encaminada de la misma que Arturo, que decía que, por ejemplo, si suponemos que la oración Pancho Villa usa barba y no sé, nos situamos en un país donde no conozcan a Pancho Villa y diciendo que la referencia de una oración es su valor veritativo, pues si le decimos eso a una persona que no conozca a Pancho Villa, pues no va a poder como saber si eso es verdadero o falso y por tanto no tendría referente. ¿Eso estaría bien? Bueno, mi planteamiento. No, porque, o sea, una cosa es una cuestión epistemológica, es decir, la cuestión acerca de saber o no si tiene referente, y la otra cuestión es, pues, más metafísica, acerca de si de hecho hay un referente. Entonces, si Pancho Villa usa barba, o Pancho Villa usó barba
Eso es verdadero, perdón, es falso, porque en el pasado Pancho Villa no usó barba, y eso es independiente de si lo sepamos o no. Es decir, una oración puede ser verdadera o falsa, aunque no lo sepamos. Un nombre puede tener referente o no, aunque no lo sepamos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ya, todo bien, gracias. Bien, perfecto. Bueno, a ver, ¿hay más preguntas? No, creo que ya son las mismas. Bien, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. La próxima clase... Una más. Perdón, dale. Regresando al ejemplo de Santa Claus, entonces podríamos decir que si formuláramos la oración, la mayoría piensa o imagina que Santa Claus usa barba, eso sí ya podría tener un valor. Sí, te estás poniendo justo el dedo en un tema, en un problema filosófico muy interesante, que es el problema de los nombres vacíos, los nombres de ficción. Parece verdadero que por ejemplo, la mayoría de los infantes piensan que Santa Claus usa barba, ¿no? Parece que eso es verdadero, sin embargo, también parece que la teoría fregiana por lo menos lo que hemos dicho de ella hasta ahora, tendría que predecir que la oración no es ni verdadera ni falsa, porque la oración tiene una parte que no refiere a nada. Sin embargo, nota que en tu ejemplo estás usando un verbo psicológico, el verbo de pensar. Y justo como vamos a ver en la clase pasada, esos verbos generan problemas muy interesantes. Y la solución que Frege da a esos problemas nos va a ayudar para responder tu pregunta. Entonces, por favor, la próxima clase hacia el final, recuérdame tu pregunta, si quieres, para articular cómo es que lo que Frege tiene que decir acerca de sus verbos nos podría ayudar a responderla, ¿vale? Sí, gracias. Perfecto. De nada. Valeria. Sí, usted había comentado que con la referencia de las partes de la oración se podía determinar algo de esta oración, pero no me quedó claro si se determina el significado o el sentido o La referencia. Entonces, la referencia. referencia de las partes determina la referencia del todo. Eso es lo que el principio de composicionalidad de la referencia dice. Y lo que el principio de composicionalidad del sentido dice es que el sentido de las partes determina el sentido del todo. Entonces, referencias determinan referencias. Referencias de las partes determinan referencias del todo. El sentido de las partes determina sentido del todo. Más el modo en que las partes están arregladas, ¿no? Como vimos, eso es importante. Ok, gracias. ¿Bien? De nada. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima clase. Es la última clase que pasamos con sobre el sentido de referencia. Lamento que hayan, bueno, en realidad no lo lamento, pero he notado que hemos pasado mucho tiempo en un solo texto, pero espero que los esté convenciendo de que el texto lo merece, ¿no? Que tiene suficiente sustancia para hacerlo. Y también notarán cómo es que si dedicaron esfuerzo a sobresentido de referencia, las próximas discusiones van a ser más fáciles de entender, porque muchos en esta discusión tan profunda de sobresentido de referencia, a la vez les estoy dando muchas herramientas que les van a ser de ayuda, incluso no solo de ayuda, les van a ser indispensables para entender los próximos textos que vamos a discutir. Entonces, no es gratuito que esté pasando tanto tiempo, que se esté siendo tan minucioso con sobresentido de referencia, ¿vale? Bueno, entonces la próxima clase es la última clase que vamos a pasar discutiendo sobre sentido de referencia. Lean con mucho detalle la parte sobre el sentido de referencia en donde habla sobre, donde tiene un ejemplo sobre Kepler, algo como Kepler creía que las órbitas de no sé qué es tal y tal. Lean con mucho detalle las páginas alrededor cuando habla de creencia y cosas así.
¿vale? Porque es en lo que nos vamos a enfocar. Bueno, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Chao. Hasta Bueno. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Chao.